Buenas tardes, gracias por la pregunta. Pues como todos, muy contento de estar aquí. Estaba en la reunión de ASIPS en este mismo local donde pensamos que podía ser una buena manera de hacer un homenaje a Domingo, creando una jornada de conocimiento interdisciplinar, transdisciplinar, que es algo que todos creemos que se lo escuchamos a Domingo. Y yo querría, a modo de introducción, también hacer una evocación de algo en lo que Domingo insistía, o por lo menos pasaba por ahí cuando lo dijo, ¿no? En torno al año 2001, 2002, 2003. En el 2002, si no me equivoco, es cuando sale el primer informe de señales vitales de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y él decía, es muy importante que además de otros informes, por supuesto basados en indicadores, para ayudar a los procesos de políticas públicas, es importante que además añadamos este de señales vitales, de ver en lo que vamos bien para animarnos frente a lo que él llamaba, y ya estaba diagnosticado entonces, síndrome de estrés ambiental. No nos podemos permitir el lujo de deprimirnos por razones obvias, ¿no? A esto últimamente se le da otro nombre y se le identifica a la generación de la gente joven. Sabemos de lo que hablamos. Síndrome de estrés ambiental era lo que se hablaba en el año 2002. Faros, luces que nos estimulen, que nos motiven, que nos orienten. Querría apuntar tres ideas en las que está implicada la sociedad civil, o el papel de lo que podemos llamar sociedad civil. Más que sociedad civil, yo prefería hablar de capital social. Capital social, que es un concepto que nace muy próximo al entorno urbano. Entre las referencias que se citan de capital social, no la única, pero una importante, es el de una mujer a la que criticaban los expertos como una ama de casa, ¿no? Se trata de Jane Jacobs, ¿no? Que salió a recorrer y a pasear, a ver el paisaje urbano de Manhattan y plantearse por qué había barrios que declinaban y barrios que mantenían la vitalidad. Y tuvo una beca de la Fundación Rockefeller, hizo el gran libro de Vida y muerte de las grandes ciudades norteamericanas. Además era una activista y estuvo en contra, de manera muy, muy activa, de ciertos proyectos del zar de las infraestructuras, que era Robert Moses, que llevaba con no sé cuántos alcaldes, desde La Guardia, etcétera, construyendo todas las infraestructuras, sobre todo las de tráfico. Y había una infraestructura que se iba a cargar la parte de Madison Garden, y ella se opuso, el Village de Chelsea. Bueno, tenía las dos partes. La acusaban de ser una ama de casa y una alborotadora. Hay vídeos, hay una película impresionante que es Jane Jacobs frente a Robert Moses. En aquella época, a finales de los 50, primeros de los 60, Robert Moses insistía en la evidencia científica, en los modelos de tráfico para justificar la dimensión de las infraestructuras y además para justificar la ubicación territorial. Algo que se cuestionó con el tiempo. Entró enseguida en crisis porque se hacía trampas con las evidencias científicas, con los modelos. El technician y el policy maker al final introducían en el modelo lo que querían que resultara. Esto lo critican entre otros, Ivan Illich y demás. Todo esto hace como aproximadamente unos 15 años empieza a recuperarse, porque tenemos mucha más capacidad de datos, muchísimas más, Big Data, etc. Y por tanto se plantea esto en términos de desafío de hacerlo en términos de honestidad, transparencia, sin posibilidad de manipulación entre el technician y el policymaking, como antes se señalaba, ¿no? Pero bueno, todo esto viene a cuento de que el capital social, que es uno de los conceptos que se atribuyen a Jane Jacobs, tenemos un enorme desafío en cómo integramos el conocimiento científico imprescindible con el capital social. Por aquellos años el gobierno británico pidió a un grupo de expertos que hicieran un informe para aportar
la solución a esos problemas del tráfico que los estaba sintiendo ya Gran Bretaña. Colin Buchanan y otra serie de expertos hacen un informe, se lo entregan al gobierno británico, donde se aportan ideas que José Fariñas suele reivindicar, entre ellas las áreas ambientales, a primeros de los 60, que coincide con las supermanzanas. Ellos muy modestamente dicen, es una primera aportación, vendrán otras aportaciones, son unos primeros apuntes, es de lo mejor que se ha hecho, esos primeros apuntes, pero dice algo, dice, antes de nada queremos adelantar una idea, y es, evitemos en esto utilizar la palabra solución. Esto no es un problema que tenga una solución, esta es una realidad compleja que requiere medidas a las que hay que dar cierto tiempo, a las que hay que evaluar y reajustar. No dice políticas públicas, pero estamos hablando de políticas públicas. Es un concepto perfecto. El informe, que luego se lleva a un libro, que además se divulga, se publica para todos los públicos, el tráfico en las ciudades, le faltaba un concepto, que era el de introducir en ese proceso el componente del conocimiento compartido, de la población. Claro, políticas públicas. En aquella época también hay unos apuntes de un profesor maravilloso de la London School, Bernard Crick, que hace unos apuntes para sus alumnos, que dice, bueno, estos son unos apuntes para que tengáis, es un libro clásico con ediciones constantes que se llama En defensa de la política. Pero, ¿de qué política hablamos? No hablamos de politics, no hablamos de Juego de Tronos, hablamos de public policies, de public policy, que es otra cuestión. Y en ese sentido, yo querría aquí recordar a Aguilar Villanueva, que es uno de los mejores autores de habla hispana, mexicano, Universidad de Guadalajara, que él reivindica la ciencia de las políticas públicas, que es donde a lo mejor se integran muchas de las cosas que antes Julia decía. Y Aguilar Villanueva recuerda todo lo que pasó en Estados Unidos en los años 60 con las grandes ambiciones, con todo el empuje, recursos, etcétera, de las políticas en principio de Kennedy y de Johnson. Hubo entonces una gran aportación académica en torno al concepto de agenda, porque se consideraba que era claro entender la agenda, cómo los asuntos entran, cómo se influye la agenda gubernativa, institucional, los grupos sociales, la sociedad. El caso es que al cabo de unos ciertos años se vio que, a pesar de todo el esfuerzo, los recursos, etcétera, se estaba avanzando muy poco. Y hubo, a grandes rasgos, una identificación en la falta, en el déficit de evaluación de esas políticas, de esas agendas, a la hora de no avanzar. Se empezó a desarrollar mucho el concepto, las herramientas, instrumentos, etc., pero incluso así se vio que se seguía con un nivel de entropía muy grande o de falta de eficiencia. Y se llega a un concepto que es clave, que es el de las implementation policy, la implementación, que es un aspecto esencial que tiene su ciencia, que tiene su esencia y que es el campo donde más influencia tiene la sociedad civil. Porque esto de la implementación tiene que ver con el aterrizaje, con llevar a los escenarios y a las situaciones reales las cosas. Desde los tiempos de los fenicios, los grandes barcos, cuando llegaban a 4 millas, se paraban y entraba el práctico del puerto a introducir el barco en el puerto, porque el puerto tiene unas características, tiene un paisaje subterráneo, aéreo, de todo tipo, ¿no? Y esto ya conecta, y con esto termino, con una de las claves que creo que son fundamentales en la interpretación, que la tenemos en Habermas y en su teoría de la acción comunicativa. Madura a finales de los 70, primeros 80, pensando sobre todo en la macroeconomía, heredera de la Escuela de Frankfurt, teoría crítica, cuestionamiento de la racionalidad instrumental, y Habermas lo que viene a plantear es ojo con los objetivos sistémicos. Claro que tiene que haber objetivos sistémicos, hay un sistema jerarquizado con objetivos, pero seamos conscientes de que los objetivos sistémicos, incluso los que se establecen con mejores intenciones, pueden ser capturados. Y pueden ser capturados por estructuras que actúan con una inercia de racionalidad instrumental, en el menos malo de los casos. Él lo identifica con las burocracias de los estados y con las burocracias de las grandes corporaciones que entran en simbiosis. Lo proyecta mucho en el ámbito de los grandes objetivos sistémicos de la macroeconomía y lo confronta con el gran concepto que aporta, que es el mundo de la vida. El mundo de la vida es el de la realidad cotidiana, donde no hay objetivos jerarquizados, donde se actúa con un margen de informalidad, en el buen sentido de la palabra, enorme, y donde se nutre, donde se construye la comunicación,
De ahí que él, que también era heredero de las teorías del lenguaje, Wittgenstein y tal, cuestione la problematización del lenguaje. Problematización del lenguaje a la hora de la comprensión en ese mundo de la vida. Y él dice, ojo, porque los objetivos sistémicos están colonizando el mundo de la vida. La teoría de la acción comunicativa es, digamos, donde se encuadra esto. Él llama teoría de acción comunicativa a la gobernanza, a la política. Es decir, los grandes objetivos sistémicos en los que estamos, los grandes barcos que tenemos que llevar a los puertos, requieren de integrar mucho más el mundo de la vida. Si no integramos el mundo de la vida, que eso es gobernanza bottom-up, y no se trata solo de establecer mecanismos formales. Reivindico a Mayer y a los grandes, digamos, teóricos originales de la teoría de la Constitución, donde hablan que las constituciones se corresponden con normas culturales. Y aunque tú cambies letras de constituciones o leyes, son reflejo de las normas culturales. Y eso es algo profundo, arraigado, tiene que ver, respecto a lo que estamos hablando, con cómo generamos una gobernanza que refleje el mundo de la vida y que contribuya a que haya una aportación mucho más grande de las realidades pegadas al terreno. Si no, no vamos a conseguir avanzar en los grandes objetivos sistémicos bien intencionados, justos, que todos compartimos. Muchas gracias. Bueno.